Bueno, y precisamente el tema de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México ha sido tema de controversia en el Congreso local. Alberto Álvarez Santana estuvo ahí y nos cuenta. La próxima consulta sobre la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México desató la discusión sobre la validez de este ejercicio. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional señaló que la consulta se encontraba al margen de la ley y llamó a los ciudadanos a no involucrarse. La consulta, desde nuestro punto de vista, es una consulta ilegítima, es una consulta completamente extralegal y es una consulta espuria. Hacemos un llamado a la ciudadanía a que no participen y no avalen esta consulta espuria. La bancada morenista del Congreso defendió a lo que llamó un ejercicio democrático que, aunque no le guste a la oposición, se va a realizar. Y lo vamos a hacer, aunque aquí a la oposición le pese, vamos a salir a consultar a todas las ciudadanías porque precisamente el tema es mandar obedeciendo. A nombre del grupo parlamentario del PRD, su coordinador señaló que la consulta es poco representativa y no refleja el sentir de los mexicanos. Es una consulta de poco más de 1,000 mesas a lo largo y ancho del país, va a ser muy poco representativa. Sería, desde el punto de vista científico, mejor hacer una encuesta. Una encuesta con método nos daría un panorama mucho más amplio y más científico. Los priistas sostuvieron que falta información no solo sobre las dos opciones que se están poniendo en contraste, sino sobre la metodología que se utilizará. Esto pone en duda la veracidad de la consulta. A 3 días seguimos sin saber qué controles se van a tomar para verificar que la gente no vaya a votar 2 veces, cómo se van a contabilizar los votos, no sabemos exactamente quién va a estar conduciendo estas mesas. A lo largo de las siguientes semanas, la Comisión Especial para el Desarrollo Aeroportuario Integral del Congreso Capitalino seguirá escuchando a especialistas, quienes expondrán los detalles técnicos de cada propuesta para emitir una opinión. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.